algunos, algunos auditores sí hacen primero los pedidos de información y dependiendo de la respuesta, suponiendo que usted ya contesta y está todo bien, ¿para qué le van a notificar? Ya no le notifican, ni siquiera le toman en cuenta para ese examen y no le dicen absolutamente nada. En cambio, hay otros que primero notifican, luego hacen los requerimientos de información. Y en teoría, cualquiera de los dos es válido. ¿Qué es un requerimiento de información? Un documento, un oficio que me envía el auditor y me dice, vea, necesito que me ayude usted enviando esta información porque no consta. Por ejemplo, necesito que me ayude enviando de este expediente la certificación de la verificación en el catálogo electrónico. Es decir, que este proceso no estuvo en esas fechas en el catálogo electrónico. Eso le piden a usted. Obviamente, si yo no hice esa certificación como operador de portal, no hubo esa certificación, no está en el expediente, no voy a encontrar. Entonces, en esos casos, eh, la mayoría de servidores no contestan nada porque no tienen, o si es que sí tienen, le dice, mira, le adjunto este documento y ahí está el pedido que usted me hizo. Esa es la primera etapa de la auditoría, lo que hacen en primera instancia los auditores. Y dentro del análisis de todos los expedientes de la contratación, empiezan a identificar situaciones que son consideradas como reportables. Y ellos lo identifican como hallazgos de auditoría. En la pantalla tienen ustedes una diapositiva que me habla de los hallazgos de la auditoría. El término hallazgo se refiere a las debilidades en el control interno detectadas por el auditor. Primer punto, es lo que el auditor haya encontrado ya que no se ajusta a la normativa. ¿Qué más? Deben ser hechos relevantes. El primer punto, hecho relevante. Se deriva de la información general de la entidad auditada y de la información de las personas interesadas. Pero aquí hay un punto que es clave. Debe ser un hecho relevante, el hallazgo. No todos los incumplimientos a la normativa son hallazgos de auditoría. Y esto vamos a ver el día de hoy y mañana también. No todos. Ejemplo, desde que arrancó la contratación pública en este país, hay la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica en el reglamento anterior y actualmente en el nuevo reglamento también sí lo menciona. Dice que la subasta se divide en dos etapas, una puja y una negociación. Cuando mi proceso termina en negociación, la norma me dice que yo debo asistir a la negociación, pero con documentos. Es decir, que debo hacer la verificación de proformas, de adjudicaciones en el portal, verificar páginas web o portales o sitios en Internet para obtener precios y con esos precios ir a la negociación. Y obviamente ahí le digo al proveedor, vea, hemos obtenido estos precios de estos bienes, de estos servicios, y por lo tanto le solicitamos que se bajen al menos a estos precios. Eso me decía la normativa que haga, pero nadie lo hace. No, o la mayoría de entidades con sus servidores no hacen este análisis. Es decir, van a la negociación y en el acta de negociación me dice que yo adjunte estos documentos. Las proformas que obtuve, los análisis de los portales, en las páginas web, en los procesos adjudicados, y es como un anexo del acta de negociación. Cuando ustedes ingresan a revisar el portal de compras públicas, ahí está información pública eh, de todas las subastas que han terminado en negociación. Revisan las actas de negociación y ningún acta de negociación tiene los anexos, es decir, los documentos con los que la comisión técnica fue preparado a la negociación para intentarle hacer bajar. ¿Qué está pasando? Estoy incumpliendo la normativa. ¿Puede ser un hallazgo? Podría ser un hallazgo. Y ahí viene la pregunta, ¿es relevante o no es relevante? Y la respuesta es no, no es relevante. Y a estos se les consideran como hallazgos no reportables. ¿Y por qué? Porque en el mismo artículo del reglamento me dice,
En todo caso, una vez hecha la negociación, al menos el oferente deberá bajarse el 5% del presupuesto referencial. Cuando yo reviso en el portal de compras públicas las actas de negociación de las subastas, solamente de las subastas, ninguna tiene los anexos, es decir, los documentos con los que fueron a la negociación, pero sí se bajaron el 5%. ¿Qué está pasando? Están cumpliendo el articulado. Una parte me dice, les faltó los documentos con los que fueron a la negociación, pero sí están cumpliendo con el monto, al menos que dice que se bajen en el 5% del presupuesto referencial. ¿Hay algún perjuicio económico? Ninguno. ¿Estoy cumpliendo la normativa de ese artículo? Sí. Me dice, en el caso de que no se llegó, no se pueda bajar, al menos deberán bajarse en el 5%. Y cumplo con ese mismo artículo con la normativa. ¿Qué problema me puede generar que yo no haya subido esos documentos o que no tengan esos documentos de la negociación? Yo vaya directo sin nada a la negociación. Sí, me puede generar que no le hice bajar un poco más al proveedor. O sea, podía haber aprovechado la oportunidad para hacerle bajar un poco más. Pero como la norma me dice que es válido cuando se bajan el 5%, no hay ningún perjuicio ni daño a la entidad. Eso es un hecho, un hallazgo no reportable. ¿Cuándo se transforma en un hallazgo reportable? Es decir, que sí vale la pena comentar. Por ejemplo, en el mismo caso en la negociación se bajaron el 4%. A manera de ejemplo. Ahí sí vale la pena reportar. ¿Por qué? Porque la norma me dice que al menos debe bajar el 5% y se bajaron el 4% y para el colmo no hubo los demás documentos para la negociación. Ahí no me están cumpliendo todo ese artículo y hay un perjuicio económico. Y le calculan ese porcentaje que no se bajó, le calculan como perjuicio económico. Ah, entonces, todo lo que me comentan los auditores, no todo es un hallazgo relevante que debe ser emitido a través de los comentarios de la auditoría. Y eso sí, es una forma de empezar a analizar qué me están observando para ver cómo yo me logro defender. ¿Qué más me dice la normativa? Los hallazgos de la auditoría se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión deben comunicarse a la entidad. Representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa su capacidad. Otra vez me hacen referencia a que debe ser relevante, debe ser importante, algo que en realidad me afecte a mi entidad. A muchos servidores, y me han comentado, que los auditores les comentan y les sacan como un hallazgo reportable el hecho de que no se utilizaron los modelos de pliegos actualizados. Y sacan de la biblioteca del CERCOV y dice, los modelos de pliegos del CERCOV ahora, en los años anteriores habían los modelos versión 2.0 del año 2017. Actualmente la subasta ya son los modelos de subasta inversión electrónica del 2023. Pero hay un problema. El USHAI no está actualizado. ¿Cuál es el USHAI? El sistema con el que se hacen los pliegos. Y los pliegos del USHAI siguen diciendo versión 1.0 año 2014. Yo no hago ese pliego. Yo en el USHAI solo ingreso y lleno unos datos y automáticamente me sale el pliego. Y me sale en esa versión. Y los auditores le ponen, he visto, es más, he visto los comentarios que les redactan y les dicen, no se ha utilizado la última versión de pliegos establecido por el CIRCOP. No es que no se ha utilizado, es que el sistema mismo USHAI no permite efectuar el nuevo modelo de pliego. O no permitía, ahora ya le actualizaron el de la subasta, ya está actualizado. Pero, por ejemplo, una consultoría sigue sin actualizar, una licitación sigue sin actualizar. Y en los años anteriores seguía desactualizado. Entonces les sacaban esos comentarios. ¿Es o no es reportable eso? No es reportable. Y tampoco es relevante. Porque primero, el sistema mismo no me permite, claro que me dice que debo utilizar los modelos de pliegos vigentes del CERCOP, pero el modelo, en el sistema mismo, el USHAI no me permite elaborar el modelo actualizado.
de algunos procesos. Hace unos años de todos los procesos, la subasta ya la actualizaron. Entonces no era un hecho reportable, un hallazgo reportable. Y tampoco es importante. Esos comentarios, ya vamos a ver un poquito más adelante, que nunca debieron haber sido redactados como comentario y mucho menos intentar sancionar por esas condiciones, porque no cumplen cuatro puntos que vamos a ver en la siguiente diapositiva que deben contener todos los comentarios de la auditoría. ¿Qué más me dice el hallazgo? Para obtener los hallazgos, debo registrar la información que me emiten los auditados o que me emite la entidad. A los auditores le entregan la información. Se procesa toda esta información, se hacen resúmenes de la información y se reporta la información, o es decir, los hallazgos que efectivamente hayan encontrado. En relación a las aseveraciones efectuadas por la administración, esta debe ser confiable y debe ser consistente. Es decir, nuestros procesos de contratación que entregamos al auditor, toda la información obviamente debe ser confiable y consistente de acuerdo a la normativa que nosotros hayamos cumplido. Entonces ya tenemos claro que es un hallazgo, algún hecho relevante, importante que me cause algún daño real a la entidad contratante, es decir, a mi entidad. O si estamos desde el otro lado, nosotros somos los abogados defensores. Ya de entrada le comunican al servidor que estos han encontrado en la auditoría. Y yo me voy analizando y digo, a ver, modelos de pliegos no actualizados. Eso ni siquiera es un hecho reportable. Y ataco en mi primera respuesta, que les estoy asesorando obviamente a los servidores, me voy por ahí, a intentar bajarme recién, porque ahorita me están haciendo el examen especial. Ni siquiera llegamos a la siguiente etapa, que es la de comunicación. ¿Qué elementos obligatorios debe tener los hallazgos de la auditoría? La mayoría de las normas técnicas que regulan los procesos de auditoría establecen que los hallazgos de la auditoría deben tener cuatro elementos, pero el manual de auditoría gubernamental emitido por la Contraloría habla de estos cuatro elementos. Por lo tanto, estos cuatro elementos, todos los informes de la Contraloría deben estar redactados cumpliendo estas condiciones. Una vez que nosotros le entregamos al auditor y nos hicieron ya los análisis de los procesos de contratación durante un tiempo establecido, el auditor nos envía el siguiente oficio, que es obligatorio que nos debe llegar, que es la comunicación de resultados provisionales. Primero, este solamente es una información que nos está dando el auditor y nos dice, vea, hemos encontrado esto. Y nos dan la oportunidad de defendernos. ¿En qué tiempo? En 5 días laborales. Tenemos 5 días desde que nos comunican estos resultados provisionales para defendernos. Entonces, en estos 5 días son muy importantes porque yo me voy a leer qué me están observando o a criterio del auditor qué está mal o qué estoy incumpliendo. Pero ahí mismo yo le puedo contestar al auditor y decir, vea, los hallazgos que usted me está presentando en esta comunicación no cumplen los elementos de la auditoría. Y vamos a analizar uno por uno para ir eh, eh, identificando cómo podríamos contestar a los hallazgos del auditor. Uno, la condición. Es la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, actividad, función u operación entendida como lo que es. Ejemplo, para que se pueda entender mejor. La condición es cuando llega un auditor y dice, eh, se han pagado las planillas de obras en exceso. Es decir, el contrato la planilla debía ser pagada por $10,000 y le han pagado por 11,000. Ese es lo que es.
la condición, cómo está el proceso ahorita, cómo encontró el auditor el proceso. O, por ejemplo, llega y les dice, no se ha publicado la documentación relevante en el portal de compras públicas. Eso es actualmente. Llegaron los auditores, revisaron el portal y no había la documentación relevante. O dicen, no, la prórroga de plazo no está justificada con documentos de prueba como dice la normativa. ¿Qué me está diciendo el auditor? Que llegaron a revisar el expediente, esto encontraron. Esa es la condición, la situación encontrada por el auditor. Lo que ellos llegaron e identificaron. Esta es el hallazgo reportable. Lo que es a criterio del auditor no estuvo bien hecho o estuvo mal hecho. Entonces, toda esta comunicación de resultados que les menciono que les van a enviar y posteriormente el informe de auditoría obligatoriamente debe tener esta condición. Es decir, ¿qué fue lo que encontraron? Entonces, cuando yo leo, rapidito me identifico, porque ellos redactan de una forma en la que dice, hemos encontrado lo siguiente, en la etapa preparatoria encontramos lo siguiente. No se publicó la documentación relevante, no se cobraron multas al proveedor, no, la oferta, no se, la oferta calificada no cumple los requisitos mínimos. El estudio de mercado elaborado contiene proformas que están caducadas. Eso es me están contando qué es lo que ellos encontraron como problema. Esta es la condición. Número dos, el criterio. Comprende la concepción de lo que debe ser, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación. ¿Qué es el criterio? Y esto específicamente es incumplimiento de normas, normativa. El criterio está relacionado a el incumplimiento de artículos específicos de la normativa. Y aquí puede llegar la primera forma de defenderme en mi caso. Cualquier observación que saque el auditor a través del punto número uno, a través de la condición, que según el auditor es un hallazgo de auditoría reportable, tiene que estar ligado a un artículo específico que yo haya inobservado. Si no hay un artículo específico, hasta ahí llegó todo y se cae todo el comentario de la auditoría. Si no hay un artículo específico. Ejemplo, los administradores del contrato, como vimos en la clase anterior, le ponen como punto número uno la condición y redactan, el administrador del contrato no ha efectuado el control del anticipo, por lo tanto se ha verificado que el anticipo fue invertido en condiciones por fuera del objeto contractual. Eso es lo que ellos encontraron, la condición. ¿Cuál es el criterio? Y ahí cogen la cláusula 10 del contrato establece que el proveedor levanta el levantamiento del sigilo bancario de sus cuentas y que se hará la verificación del control del anticipo. Uno, el artículo 303 del reglamento actual, dice que es una función del administrador verificar los movimientos de la cuenta del anticipo para controlar. Ahí está artículo específico que me da una obligación. Pero cuando los auditores empiezan a forzarme los artículos es cuando ya se está complicando. Quiere decir que ellos no tienen razón. Ejemplo, vamos al mismo ejemplo de documentos de relevantes en el portal de compras públicas. ¿A quién le culpa? Al operador del portal de compras públicas, al que subió el proceso, y también al administrador, porque el mismo 303 del reglamento dice que el administrador debe publicar sus documentos de la etapa contractual. Les culpan a los dos. Y también le incluyen al jefe me voy a inventar un cargo, no, al jefe de contratación pública o al director administrativo o al coordinador administrativo financiero. Y le dicen, usted también. Y ahí sí, ¿y yo por qué? Siendo jefe de contratación pública o coordinador. Porque el reglamento solo me habla de que el administrador y también me dice, en el mismo reglamento hay un artículo que dice que
el operador del portal de compras públicas es el responsable de subir los documentos en el portal, pero no me dice nada del director administrativo, tampoco del coordinador administrativo financiero y peor, de la máxima autoridad. Si me incluyen a la máxima autoridad, o por ejemplo me quieren poner a alguien de la comisión técnica como que no, por falta de publicación de documentación relevante, los de la comisión técnica no tienen ningún artículo que les vincule a subir documentos relevantes al portal. La máxima autoridad tampoco, los alcaldes no tienen, los prefectos no tienen, eh, los concejales no tienen, no existe. Y cuando no hay un artículo específico, hasta ahí llegó el comentario. Ahora, suponiendo que yo soy el operador del portal, bueno, sí, y falta de documentación relevante, no publiqué los documentos, ahí sí. Y hay artículos específicos, ahí sí, cumplen las dos condiciones. Entonces, ahí es el comentario, debe cumplir las cuatro condiciones obligatorias que estamos viendo aquí, los elementos, para que sea un comentario de auditoría. Si no cumplen estos cuatro elementos, hasta ahí llegó el comentario y es facilito bajarse en todas las etapas, inclusive por fuera, en los tribunales. Yo puedo entrar por aquí. Yo puedo empezar por fuera en los tribunales indicando que el comentario no cumplió los cuatro elementos que contiene el hallazgo de la auditoría que consta en el manual de la auditoría gubernamental emitido por la propia Contraloría. Entonces es una condición más para yo bajarme en los tribunales de los comentarios, pero durante toda la ejecución de la auditoría también me puedo bajar el comentario indicando, vea, no cumplen las cuatro condiciones. Vamos dos. La condición es la situación que encontró el auditor. ¿Qué es lo que encontró? El criterio, artículos específicos que me digan que yo debía hacer algo. Tres, la causa. Es la razón por la cual ocurrió la condición o motivo del incumplimiento. Y aquí es muy importante la forma como les redacten los auditores. Ya vamos a ver modelos de informes también de auditoría para ir entendiendo mucho mejor esto. El día de mañana, porque hoy no, por el tiempo no vamos a casar, pero mañana vamos a ver modelos de informes de auditoría para entender estos cuatro elementos. La causa, razón por la que ocurrió la condición o motivo del incumplimiento. Recuerden siempre que este fin de semana vamos a ver las responsabilidades. La responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil son culposas. Así está en el nombre también, ¿no? Responsabilidad administrativa culposa, responsabilidad civil culposa. Y ese nombre no está ahí de gana. Habla de la culpa. Los auditores deben probarme la culpa. Deben redactar de tal forma que se identifique que yo tuve la culpa de lo que pasó. Vamos otra vez al título de documentación relevante. Yo soy el operador del portal de compras públicas. ¿Cómo me redactan la culpa? Y me ponen situación que se dio por cuanto el operador de portal de compras públicas, cuando existe normativa que establezca que debe subir los documentos, no subió la documentación relevante en el tiempo establecido en el portal. Ah, me están diciendo que yo tenía que subir los documentos, que por mi culpa se ocasionó ese problema. A ver, busquemos. El artículo dice que el operador debe subir. Sí dice. ¿Hay algún artículo que me diga? Y ahí me ponen, algunos auditores ponen, el operador de compras públicas no subió la documentación relevante y el director administrativo no controló que el operador suba los documentos relevantes. Y hasta ahí llego, y yo soy en la defensa del director administrativo, y yo digo, ¿en qué parte, en qué normativa, en qué acuerdo, en qué base legal
establece que el director administrativo debe controlar que se suba la documentación relevante. No existe. Como no existe, hasta ahí llegó el comentario. Entonces me deben probar a mí que existió una base legal o un artículo o una disposición que a mí me exigía hacer algo. Si no existe ese artículo, no me pueden sancionar. Y ahí es donde los auditores le fuerzan a sus comentarios y ponen los estatutos de la entidad. Todas las entidades tienen estatutos. Y en los estatutos suelen poner algunas actividades de cada dirección. Por ejemplo, viene el estatuto, me voy a inventar, ¿no? La del Ministerio X. El estatuto dice que el director administrativo debe asesorar a las demás áreas en temas de contratación pública. Debe revisar y ahí le ponen debe controlar que se suban los documentos relevantes. Si hay esta disposición textual en el estatuto, le incluyen los auditores y ahí yo tenía la obligación. Como no hice, por mi culpa, se generó este problema. Esa es la causa. Si no consta en el estatuto o en alguna parte, no me pueden incluir, porque el auditor no me está probando que era mi obligación y que por mi culpa se causó este problema. Ahora vamos a servidores que sí tienen la culpa. Ejemplo, la calificación de ofertas. El auditor me pone como condición, punto número 1, se verificó que el oferente ganador no cumple los requisitos mínimos de lo siguiente, de experiencia, por ejemplo. Número 2, criterio, la base legal. ¿Dónde encuentro? Las normas de control interno que vimos la semana anterior. Dice que los miembros de la comisión técnica deben validar la documentación presentada por el contratista o por el oferente para identificar el cumplimiento de requisitos. Ahí está el artículo. 3, la causa. Y pone el auditor. Los miembros de la comisión técnica no validaron que la oferta del proveedor adjudicado cumpla los requisitos mínimos. Ahí me están probando. ¿Cómo me probaron? Existe una normativa. El auditor identificó condiciones de la oferta que no cumplía y ahí me están probando. Y me dicen, vea, como usted tenía la responsabilidad por ser miembro de la comisión y no hizo, se adjudicó el contrato a un oferente que no cumple los requisitos mínimos. Es facilito cuando hay normativa específica. Cuando no hay, es complicado establecer, responsabilizarle a alguien, por ejemplo. A alguien que no sea de la comisión técnica, responsabilizarle por eso es difícil, porque no hay un articulado específico que me obligue a revisar o a validar esa condición cuando no soy de la comisión técnica. Entonces tenemos, uno, condición; dos, la situación actual, lo que encontraron; dos, el criterio, las normas inobservadas; tres, la causa, me están poniendo que por mi culpa yo dejé de hacer algo; y cuatro, y el más importante de todos es el número cuatro, efecto. ¿Qué es el efecto? Es el resultado adverso o potencial de la condición del contrato. Repito, es el resultado adverso de la condición. Generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. Entonces, en resumen, el efecto es el resultado adverso, es el daño que yo le causé a la entidad. Normalmente me dice, se calcula en términos monetarios. Y ahí es facilito medir. Es decir, el recurso económico que le hicimos perder a la entidad por no hacer algo. Vamos con multas. No le cobramos la multa, nos hemos olvidado de cobrarle la multa y viene el auditor y ellos se dan cuenta. Condición, falta de cobro de multas.
Criterio, en el contrato mismo hay una cláusula que dice que se debe cobrar multas por tales incumplimientos. Le ponen ese. La causa era función del administrador, no cobró multas. El efecto, le calculan la multa no cobrada y ese es el resultado adverso o el perjuicio a la entidad. Ejemplo, multa de $800 no cobradas. Ese es el efecto. Cuando es en términos monetarios es facilito. Entonces, cuando ustedes vean exámenes de auditoría y vean un monto, quiere decir que la auditoría me calculó un valor económico. Primero debe estar bien calculado, ¿no? Y deben presentarles cómo se calculó eso. Pero hay un montón de condiciones que no son adversas para la entidad. Resultado adverso o potencial de la condición encontrada, dice. Algo que sea dañino para la entidad. Vamos otra vez a los ejemplos. Eh, Evaluamos malas ofertas. ¿Cuál es el resultado adverso o el daño que yo hice a la entidad? En términos monetarios, ninguno. Ahora, en otros términos, el auditor podría decir, claro, le adjudicaron el contrato a una persona que no debía y en perjuicio de los otros proveedores que sí cumplían. Ya, por ahí podrían poner. Pero vamos al ejemplo de falta de documentación. Les digo de falta de documentación porque es el comentario más común en todos los auditores y que esperemos que en algún momento cambie. Falta de documentación relevante en el portal. ¿Cuál es el resultado adverso para mi entidad que me haya faltado de subir a mí el estudio de mercado en el portal de compras públicas? Ninguno. Suponiendo que el auditor viene y llega y me dice, vea, le ha faltado de subir al portal el acta de apertura, el estudio de mercado se ha olvidado de subir y falta finalizar el proceso en el portal. ¿Cuál es el resultado, el daño que estoy causando yo a mi entidad por no publicar en el portal de compras públicas de esos documentos? Ninguno. Y ahí los auditores se inventan un efecto, ¿no? Y ponen, es que no se publicó la documentación en el portal, lo que me generó que no se dé a conocer los documentos del proceso. Se están inventando, porque eso no cumple la condición de ser un resultado adverso y de ser algún daño o perjuicio que yo haga a la entidad. No cumple. Esos comentarios no deberían haberse redactado. ¿Por qué? Obviamente, sí estoy inobservando una norma, pero como les dije al inicio del día de hoy, no toda inobservancia a normas son hallazgos reportables. Hay algunas que son no reportables. Obviamente sí inobservamos una norma, pero no me generó ningún daño a mi entidad, ningún resultado adverso. No existe. Por lo tanto, no se debería redactar. Pero ese comentario, este de falta de documentos, les encanta poner a los auditores y se inventan los efectos, el número 4. Se inventan los efectos y ponen cualquier cosa, ponen que no, la documentación no fue publicitada, que falta transparencia y todo, pero eso no son daños para mi entidad. No cumplen los 4 elementos de la auditoría, por lo tanto, ese comentario debe caerse en las siguientes etapas. En la misma Contraloría mismo, luego pasan a de diferentes direcciones, que también ya vamos a ver rápidamente cómo pasa el informe por todas las direcciones. En todos tengo derecho a defenderme, como en todo. En todos puedo presentar mis descargos. Y suponiendo que los auditores hasta el final de la auditoría no me hacen caso a ninguno, nos toca irnos a los tribunales y ahí defendernos. Y empiezo por esto. Vean, no contienen los 4 elementos que son obligatorios y deben estar escritos de esa forma.
Cualquier duda o consulta me avisan nomás si es que no se entiende esta parte, que son los elementos obligatorios que deben tener todos los comentarios de la auditoría. Y les entregan a ustedes en el segundo documento que les envía, obligatorio, que es la comunicación de resultados provisionales. A esa comunicación tengo 5 días para contestar, entonces yo me leo. ¿Qué me están observando? ¿Tiene la condición? Sí tiene. ¿Tiene los artículos, el número 2 criterio? Sí. ¿Me están probando que fue mi culpa, la causa? Sí. ¿Y tiene un efecto, un resultado adverso para mi entidad? Suponiendo que sí tiene, perfecto. Ah, ya. Pero si no la tiene, ahí yo presento mi justificación y mis descargos. Y yo les digo, vea, lo que me están acusando a mí no tiene causa porque yo no hay ningún artículo que me diga que yo haga eso. Y les contesto. Los auditores revisan y dicen, sí, tiene razón, no hay ninguna norma y esto de aquí no tiene efecto. No, eso lo que estamos poniendo no es efecto, por lo tanto, le descartan. Y le liberan a usted como servidor o, suponiendo que están defendiendo a alguien, le liberan a su cliente o a su defendido del comentario de la auditoría. Y no le invitan a la siguiente etapa de la auditoría, que es la lectura del borrador del informe. Suponiendo que el auditor sí encontró algo que realmente sí me equivoqué y a la final encontraron un efecto, algún daño, algún resultado adverso y ya, yo presento mi respuesta en la comunicación y se ratifica y me dice, no, usted no está mal en lo que nos dice. El siguiente paso es invitarme a la lectura del borrador del informe y nos citan. En un día específico nos citan a todos que vayamos a la lectura. Llegamos a la lectura, nos hacen firmar el acta, nos hacen la lectura y nos dan 5 días laborales adicionales para volver a presentar nuestros descargos con los argumentos que tengan de la lectura. Y hasta ahí llega la primera etapa de la auditoría. Los auditores reciben estas respuestas de ustedes, de todos los auditores, de todos los servidores, analizan y lo detallan en el. Recién vi un caso en donde un servidor de una entidad X le comunicaron el inicio. Luego, no le hicieron ningún pedido de información. Luego de eso, le comunicaron los resultados provisionales y a los 2 días de comunicarle los resultados provisionales, le invitaron a la lectura del borrador. Es decir, ¿le dieron tiempo para defenderse? No le dieron tiempo para defenderse. ¿Qué hizo este señor? Puso una acción de protección y les ganó. ¿Qué dijo cuál fue el argumento del juez? Primero, no le dieron el tiempo para responder. Primerito. Segundo, que era en la primera, si le hubieran dado el tiempo suficiente, era en la comunicación, en la respuesta a la comunicación de resultados, él les argumentó que lo que se le estaban observando estaba mal y les adjuntaba con documentos. Entonces el juez les ordenó que primero le vuelvan a revisar los documentos que él presentó. Una vez que ya estaba el informe aprobado, ¿no? Porque obviamente hasta que se dé la acción de protección, la audiencia y todo lo demás, ya el informe ya estuvo aprobado. Y el juez dictaminó que le regresen a él a la situación en la que se violentaron sus derechos, que fue, uno, no le dieron el tiempo suficiente para presentar su respuesta, y dos, no le tomaron en cuenta su respuesta, porque no le hicieron caso. Él ya le invitaron directo a la lectura y aún así él volvió a presentar sus documentos y como ya estaba a destiempo, ya no le tomaron en cuenta. Y sí tenía justificación. Le volvieron a hacer una lectura en la que le indicaron que con los documentos presentados él queda libre de cualquier responsabilidad. Le hicieron hacer una lectura después de aprobado ya el informe de la auditoría.
Ah, entonces si ha habido cómo defendernos, sí hay cómo. Pero claro, siempre y cuando la primera etapa en la que nos remiten a nosotros la comunicación de resultados provisionales y nos hacen un cuento de todo lo que han encontrado, esta es clave para identificar estos cuatro elementos. Pero esto se entiende mucho mejor ya en la práctica. Vamos a ejemplos reales. Estos son ejemplos de comentarios de auditoría. ¿En dónde están? En la página de la Contraloría. Ustedes ingresan a la página de la Contraloría, hay un link que dice informes aprobados, ponen el nombre de la entidad y les sale todos los informes de la auditoría aprobados. Ustedes solo se descargan y leen de cualquier entidad, de todas. Ahí están los informes, son gratis, de acceso público para todos. Pero vamos a ir revisando cómo redactan los auditores y si es que están cumpliendo o no con estos elementos. Y vamos, ahí está en el ejemplo, en la pantalla tienen el clásico ejemplo que han redactado. Esos son informes aprobados reales, ¿no? Dice, falta de finalización de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas. Ah, y aquí me dice, falta de finalización de los procesos. Y de ahí empiezan así redactando. Entre el 1 de enero de 2015 y el 2018, el Hospital General del IES de Santo Domingo realizó 437 procesos de contratación de bienes y servicios, de los cuales 196 no fue publicada en el portal de compras públicas la totalidad de la información relevante, como contratos, facturas, actas de recepción provisional y definitivas, entre otros. Y aquí viene el efecto. Otra, les regreso a la diapositiva anterior. El punto número 4, el efecto es facilito darse cuenta. ¿Por qué? Los auditores siempre ponen una palabra que dice lo que ocasionó o, o si no le ponen ocasionando. La misma palabra, ocasionar, el verbo ocasionar le redacta. O lo ponen limitando o limitaron. Esos dos verbos, ocasionar, limitar, es con el que redactan el efecto. Entonces, cuando yo voy leyendo, rapidito les identifico cuál es el efecto que ellos han puesto, verificando la palabra ocasionando. Y aquí en este primer párrafo ponen situación que ocasionó que no actualizaran los estados de los procesos ni fueran finalizados, como se refleja en el siguiente cuadro, y ahí ponen en el comentario un cuadro. Primero, analicemos, yo le corté, no, para que no se haga muy extenso, le corté, por eso le quité el- la causa y le quité el criterio. Pero les dejé el punto número 1, la condición, y el punto número 4, el efecto. Y analicemos qué dice. El proveedor, como condición, es decir, como situación actual, ha encontrado que 196 procesos no están finalizados en el portal. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. Hay que finalizar los procesos en el portal. Pero de ahí me pone como la totalidad de información, como contratos, y me pone facturas. Y ahí tenemos la primera observación. Me dice que desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2018, en esos años, el reglamento y las resoluciones que estuvieron vigentes en esos años no me hablaban de subir las facturas al portal como documentación relevante. Ninguna. ¿Cuándo aparece la factura? En el reglamento aprobado en agosto del 2022. Ahí aparece la obligación de subir la factura como documentación relevante. Del 2022 hacia atrás no había esa obligación. Por lo tanto, no hay un artículo que me diga que debo subir la factura. ¿Están cumpliendo con los cuatro elementos del hallazgo de la auditoría? No. Solo por el tema de la factura, no. Por lo tanto, en mi respuesta, yo les pongo, estimado auditor, las facturas no son obligación de subir en el portal de compras públicas. Las facturas aparecen en el reglamento aprobado en 2022, pero mis procesos analizados es desde
2015 al 2018. Ah, ya me bajo las facturas. ¿Qué más me dice? Actas de entrega de rescisión provisional. Ah, y además les dice que hay un cuadro, ¿no? Y en el cuadro les ponen todos los documentos que les falta y les toca ir analizando uno por uno qué documentos están poniendo ellos para ir quitándome. Siguiente. Vamos al efecto. Lo que ocasionó que no actualizaran los estados de los procesos ni fueran finalizados. ¿Eso es un efecto o eso es un daño o eso es un resultado adverso, este efecto que han puesto aquí? No. Que no se actualizaran los estados de los procesos es un daño para mi entidad. No. Que no estén finalizados los procesos es un daño o un resultado adverso para mi entidad. Tampoco. Este comentario debía haberse dado de baja. Solo en la redacción. Tal como está redactado. Así dice. ¿Cuál es el problema? Que está aprobado este informe así. Por lo tanto, a los servidores les pueden haber les pueden, no sé si es que llegaría, les pudieron haber predeterminado responsabilidades administrativas, aun cuando estuvo mal, no cumple los cuatro elementos de la auditoría. Me pusieron un efecto, un resultado adverso o un daño que no es medible, porque esto que me dice, situación que ocasionó que no actualizaran los estados de los procesos ni fueran finalizados, no, no es un daño ni un resultado adverso para mi entidad. No es nada. No cumple los cuatro elementos, hasta ahí llegó. Y ahí yo apelo y presento mi respuesta para intentarme bajar en estas etapas, que me quiten a mí de este comentario. Yo no tengo nada que ver en este comentario, por ejemplo. Ah, o al menos que se queden sin piso. Todo este comentario que está aquí debía haberse dado de baja y ninguno de los servidores que les haya mencionado debieron, eh, podían ser sancionados. Lastimosamente no les hicieron caso y nadie argumentó esto, que no se cumplía. ¿Qué más dice? Adicional, se observó que fueron designados médicos y enfermeras como administradores de contrato, sin que se evidenciara que los responsables de la unidad de compras públicas brindaran asesoramiento y asistencia a dichos servidores o que entregaran el instructivo para su aplicación. Tampoco supervisaron ni vigilaron que se efectuara de manera oportuna en el portal web del CERCOP el registro de la información relevante, lo que ocasionó que los procesos que constan con actas de entregas recepción definitivas no se encontraran en estado finalizado. Cuando yo leo esto, y ahí sí me surgen un montón de dudas en esta redacción, dice que los administradores no han subido las actas definitivas. ¿Hay normativa para ello? Sí, pero no se enfocan a los administradores, se enfocan a la unidad de compras públicas, sin que se evidenciara que los responsables de la unidad de compras brindaran asesoramiento y asistencia, y ahí sí me mataron. ¿En qué parte de la normativa dice que los operadores de la unidad de compras públicas deben brindar asesoramiento y asistencia a los administradores? En ninguna. A menos que en este hospital tengan un reglamento interno, tengo una política, un manual o en el estatuto que diga textual que los de la unidad de compras públicas deben brindar asesoramiento y asistencia a los administradores para cargar la información de las actas en el portal de compras públicas. Si no hay eso, hasta ahí llegó. No me está cumpliendo. ¿Cuál es el otro? El otro elemento, el de tener una base legal que me permita a mí atar a todo este hallazgo de auditoría. Si no hay base legal, no hay comentario. Y aquí, que yo sepa, en todo este país, no hay ninguna base legal que diga que los de compras públicas deben brindar asesoramiento y asistencia a los administradores. No existe. A menos que haya un reglamento interno.
Pero la verdad, nadie va a poner eso en un reglamento interno para que Compras Públicas haga eso. Primero. Segundo, dice, tampoco supervisaron ni vigilaron que se efectuara de forma oportuna en el portal web del CERCOF. Tampoco hay normativa que les ate a los de compras públicas a que supervisen. Primero, ellos no son supervisores. ¿Qué me dice la norma? Me dice que el operador del portal es el encargado de la etapa precontractual. El manual de publicación de documentos al portal dice que el operador debe ser es el encargado de subir el contrato, las garantías y la notificación de inicio al portal. Hasta ahí les llega. Luego aparece el reglamento con las funciones del administrador y dice que el administrador es el encargado de subir la documentación relevante de la etapa de ejecución. Y se acabó. No me dice en ninguna parte que el operador, el chico de portal de compras públicas, o los que son de compras públicas, deben supervisar y vigilar el portal del CERCOF. No existe. Y ahí sí se están inventando. Y esto, en respuesta a la comunicación de los resultados provisionales, a la primerita que me envían, yo les contesto y les digo, vean, lo que ustedes están diciendo no tiene, el párrafo de arriba no tiene efecto, es decir, no hay perjuicio para la entidad, no hay daño a la entidad. Abajo me están incluyendo a mí como compras públicas sin ningún artículo que diga que yo debía asesorar, supervisar, dar asistencia. No existe. Y finalmente abajo dice, lo que ocasionó que los procesos que consten con actas de entrega de decisión definitivas no se encontraran en estado finalizado. ¿Hay algún daño para mi entidad el hecho de que un proceso no esté finalizado, estado finalizado en el portal? Ninguno. ¿Algún prejuicio? Tampoco. ¿Un resultado adverso? Tampoco. Esta clase de comentarios ni siquiera deberían redactar los servidores. Claro que podrían dejar estos hechos, los que no tienen los cuatro elementos, se consideran hallazgos no reportables. Y estos sí se pueden dejarle como recomendación en un informe a la máxima autoridad y decirle, vea, no, en este proceso no vamos a tener, no van a tener nadie sanciones, pero sí hay cosas que deben mejorar en control interno, como lo siguiente. Y les dejan una cartita rapidita así para que eso mejorar en los siguientes procesos como control interno. Eso está bien, pero no hay sanción. Ese es uno de los ejemplos de cómo redactan los auditores. Y es en la primera forma como yo me puedo defender de las auditorías, a leer muy bien los comentarios. Yo debo leer. Uno, dos, debo entender qué me están observando. Y tres, regreso a la diapositiva anterior porque es súper importante esto. Una vez que yo entendí qué me están observando, leo qué me están observando, identifico los cuatro elementos: condición, criterio, causa y efecto. Sobre todo el efecto. Y ahí viene algo que nos puede ayudar muchísimo de aquí en adelante. Los que son servidores públicos y los que son abogados de libre ejercicio, que brindamos asesoría a los servidores públicos. Los efectos para las responsabilidades administrativas culposas son los más difíciles de poner. ¿Por qué? Porque como no son términos monetarios, es decir, como no perdí plata, la entidad no pierde plata, por lo tanto ya no hay civil, ya no hay glosa. Si la entidad no pierde dinero, no hay glosa. ¿Qué nomás hay? Hay responsabilidades administrativas. Pero para poner la responsabilidad administrativa, el comentario debe cumplir los cuatro elementos. Y si no hay un daño o un resultado adverso, como dice la definición de efecto, no me pueden sancionar con responsabilidad administrativa. No hay forma. Y son los más difíciles de poner estos efectos en las responsabilidades administrativas. En la civil, facilito, ¿cuál es el efecto? La entidad perdió $2,000 por no cobrar multa. Facilito. El término económico, $2,000.
Pero en las administrativas que no son glosa, que no perdieron plata, son bien complicadas de poner los efectos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Clarísimo. Ahí está el comentario en la pantalla. Busco primerito el efecto, o la palabra que diga ocasionando, ocasionó. Ese es el efecto. Siempre le redactan así. Ah, entonces dicen, a ver, pero eso no tiene nada que ver, eso no es un perjuicio para la entidad, no es un daño para la entidad. Está mal redactado el informe. Por ahí les cuestiono a los auditores. Primerito. Segundo, les cuestiono porque yo, si yo soy de compras públicas, les digo, vea, yo en ninguna parte dice que tengo que darles asesoramiento, asistencia, por lo tanto, ese comentario me tienen que sacar a mí. Obviamente redacto de mejor forma, de la manera más respetuosa, pero les solicito que me quiten de este comentario. Vamos a ver otro ejemplo. Ya. Siguiente. Esto también es un parte de un informe de auditoría. Título. Proceso 79-2018 con observaciones en su fase precontractual y declarado desierto sin justificativos. Así dice el título. Dice, el 11 de octubre del 18, el asistente administrativo, quien suscribió como analista técnico, elaboró los términos de referencia para realizar la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de impermeabilización de las terrazas del Hospital Santo Domingo, con un presupuesto referencial de 134.982. El 26 de octubre del 19, la directora administrativa con resolución administrativa número tal aprobó los pliegos, dispuso y autorizó el inicio del proceso de subasta por ese mismo monto, con el objeto de contratar el servicio de mantenimiento. Adicionalmente, dispuso la conformación de la Comisión Técnica para la Calificación de Ofertas, mismas que nombró posterior a la publicación del proceso, disponiendo la responsabilidad de cumplir con el cronograma del proceso, dar respuesta a las preguntas que se presenten, realizar aclaraciones, calificar ofertas, solicitar convalidación de errores, de ser el caso realizar la negociación y presentar el informe recomendado a la máxima autoridad, la adjudicación o declaratoria de desierto y cancelación según corresponda en coordinación con la unidad de compras públicas que entran haciendo un relato de más o menos qué fue lo que pasó en el proceso de contratación. Un segundo, ya les paso la siguiente. Ya. Ya. Dice, lo comentado se originó por cuanto la analista administrativa, coordinadora institucional de talento humano que actuó en el periodo entre tal fecha en calidad de presidente de la comisión técnica, el ingeniero mecánico responsable del mantenimiento que actuó en tal periodo y el asistente administrativo que actuó en el periodo tal en calidad de profesional afín, miembros de la Comisión Técnica en etapa de convalidación de errores solicitaron documentos que no constaban en los pliegos de contratación, calificaron las ofertas sin especificar los requisitos y parámetros evaluados, determinaron la vinculación entre los participantes sin justificar y sustentar las razones o motivos que determinen la vinculación. Además, no emitieron un informe dirigido a la directora que incluye el análisis correspondiente y la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso. La directora administrativa, que actuó en el periodo comprendido en tal fecha, suscribió la declaratoria de desierto sin contar con un informe técnico en el que se evidencien las razones económicas, legales y jurídicas que motivaron la declaratoria y no exigió que la comisión técnica presente el informe con su análisis correspondiente y la recomendación expresa de adjudicación o de declaratoria de cierto.
El oficinista de unidad de compras públicas que actuó en tal periodo solicitó la declaratoria de desierto del proceso sin tener la facultad y sin un informe que sustente las razones económicas, técnicas o jurídicas que motivaron su solicitud, así como fundamente cuáles fueron los intereses institucionales que precauteló, y la responsable de la Coordinación Institucional de Compras Públicas solicitó a la directora administrativa la declaratoria de desierto sin revisar y supervisar la aplicación de la normativa vigente, lo que ocasionó que la entidad declare desierto un proceso de contratación sin sustento motivado de las razones. Y para este análisis de este proceso vamos a empezar por el final, por el efecto. Dice, lo que ocasionó que la entidad declare desierto un proceso de contratación sin sustento motivado de las razones. Y vamos otra vez a la definición de efecto. Declarar desierto un proceso me genera un daño para mi entidad. Primera pregunta. Declarar desierto un proceso es un resultado adverso para mi entidad. Ninguno. Dos, el artículo 3 de la ley de la Contraloría dice que la Contraloría General del Estado es la encargada del control de los recursos públicos. Cuando en un proceso de contratación, ¿cuándo aparecen los recursos públicos? Cuando hay un pago. Y con esto, para ir terminando, para mañana continuar con el análisis de este caso. La Contraloría solo puede auditar cuando hay erogación de recursos públicos. Si no hay pagos, no se ha gastado nada, ni un dólar. Y cuando no se gasta ni un dólar, ¿para qué va a entrar Contraloría? Este ejemplo de aquí, el proceso se declaró desierto. No hubo pago, no hubo contrato, no hubo erogación de recursos públicos, no hubo gasto. La Contraloría no podía, es más, no les podrían haber revisado un proceso desierto, aun cuando esté todo mal. Y finalmente, al declarar desierto un proceso, suponiendo que hago todo mal la calificación de las ofertas, presupuesto y todo, la máxima autoridad corrige el error al declarar desierto. Por lo tanto, nunca deberían observarme un proceso desierto. Y mañana, el día de mañana, vamos a seguir hablando de los siguientes puntos de este caso y de un montón de cosas adicionales más. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda? Sino siendo 8:29, vamos a ir terminando ahí porque mañana empezamos a analizar los siguientes puntos de este mismo caso, las observaciones que emiten en la parte de arriba, que son bastantes, y para ver si es que había alguna forma de defenderme, suponiendo que sí se adjudicaba a este proceso. Pero a manera de resumen, cuando no hay pago, no tiene sentido que entre Contraloría a revisarme este proceso. A los que sí hubieron pago, ahí sí, pero en este caso no hubo pago. Correcto. Ujú. ¿Alguna consulta adicional? Si no, por hoy daríamos terminado porque ya no quiero extenderme más porque ya tendríamos que analizar más puntos y lo vamos a hacer el día de mañana. Correcto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna No. consulta? Ya, si no hay ninguna consulta, por hoy daríamos finalizado la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctor Edwin Morales. Estaremos mañana. Ya les pasaré mañana el link o más tardecito. Gracias, Edwin. Muchas gracias de parte de la UCSE y del Colegio de Abogados del Guay. Listo, gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos Muchas mañana. gracias, doctor.
Hasta mañana, doctor. Hasta mañana a todos. Bendiciones.